Buenas noches, doctor Andrés Sigüencia. Nosotros vamos a presentar la clase número 4 de las fases de la transmisión patrimonial. En primer lugar, debemos entender que cuando una persona fallece, su patrimonio queda vacante porque un difunto no puede poseer derechos. Por eso, los códigos civiles argentino, chileno y ecuatoriano disponen que la herencia se transmite al instante de la muerte, independientemente de la capacidad o conocimiento del heredero, tal como se menciona en el artículo 997, evitando así la vacancia patrimonial, como menciona Bordi Borda. Este mandato legal asegura que los bienes no permanezcan como tal ociosos, sino que pasen sin dilación a quienes están llamados a recibirlos, aun cuando la efectividad de la transmisión dependa de la aceptación del heredero. La apertura de la sucesión como tal es el hecho jurídico que se produce con el fallecimiento y por el cual los bienes del difunto se destinan a los sucesores. En casos donde la muerte es natural, la sucesión se abre inmediatamente tras el deceso. En situaciones de presunta muerte, se considera abierta al cumplirse un año desde las últimas noticias del ausente, como menciona el artículo 67, numeral 5. A continuación, la delación o llamamiento al heredero ocurre en el lugar del último domicilio del causante y en el momento de la muerte, salvo asignaciones sujetas a condición suspensa o resolutoria, como lo menciona el artículo 998. Finalmente, el heredero puede aceptar expresamente mediante escritura pública o acto judicial, o de forma tácita realizando actos propios del heredero, evidenciándose esto en el artículo 1265 y 1264. O bien, como tal, se puede repudiar la herencia, liberándose de las responsabilidades patrimoniales que esta herencia conlleva, tal como se menciona en el artículo 1249. Este proceso va a equilibrar dos principios esenciales que son la inmediatez en la transmisión, que preserva la función social y el valor económico de los bienes, y la voluntad del heredero, quien solo adquiere derechos y obligaciones si cuenta con la capacidad para administrarlos. No obstante, la dispersión geográfica de bienes y herederos, junto con la posible coexistencia de múltiples leyes, puede generar complejidades y conflictos de normas a lo largo del tiempo y el espacio, tal como menciona la Real Guin en 2008. En mi valoración crítica, resulta muy importante explorar mecanismos digitales que agilicen como tal los procesos tanto de delación como de aceptación, especialmente en sucesiones con comportamientos transnacionales, a fin de reducir plazos y costos. Asimismo, cabe reflexionar sobre la necesidad de poder introducir mayor flexibilidad normativa ante cambios legislativos o circunstancias excepcionales, sin sacrificar la seguridad jurídica ni la protección del sucesor. Por otra parte, avanzamos con la ley y en el espacio-tiempo aplicable para la sucesión. En este caso, la sucesión en el derecho ecuatoriano se rige por la ley vigente al momento de la muerte del causante, según el artículo 997 del Código Civil. Esto como tal significa que ni reformas posteriores ni disposiciones nuevas puedan afectar los derechos hereditarios ya adquiridos. Incluso si se trata de una muerte presunta, se toma como referencia el día judicialmente establecido como fecha del fallecimiento. El artículo 7 del mismo código refuerza esta idea al señalar como tal que una ley no puede afectar derechos que ya están consolidados. Lo mismo ocurre en los testamentos. Aunque su forma debe ajustarse a la ley vigente al momento de su otorgamiento, su contenido material, como la distribución de la herencia o la validez de sus herederos, se regula por la normativa vigente al momento de la muerte del testador. En el ámbito internacional se prioriza el respeto a los tratados y convenios que están ratificados por el Ecuador. En caso de conflicto territorial entre leyes, se sigue una jerarquía que va desde el derecho internacional hasta principios generales, doctrina y jurisprudencia. La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado ratifica por Ecuador, afirma que esta supremacía del derecho internacional está vigente como tal. Además, el Código Civil dispone que la sucesión se abre en el domicilio del fallecido y tanto ecuatorianos como extranjeros gozan de igualdad ante la ley. En sucesiones intestadas no hay distinciones por nacionalidad y en las testamentarias se permite aplicar tanto la ley ecuatoriana como la ley extranjera, dependiendo del caso, según lo indican los artículos 1022 y 1057 del Código Civil ecuatoriano. Finalmente, el tratamiento legal de los conmemorientes, es decir, personas que mueren simultáneamente sin poder establecer quién falleció primero, tiene también su marco normativo. El Código Civil en sus artículos 65 y 1000 establece que se presume que murieron al mismo tiempo, por lo tanto ninguno hereda del otro. Esto garantiza equidad y evita disputas innecesarias. Sin embargo, si se demuestra que uno falleció antes, el sobreviviente podrá heredar. Todo este conjunto de normas refleja una estructura legal sólida y basada en normas que busca justicia, continuidad y la seguridad jurídica en los procesos sucesorios, tanto dentro del país como en un contexto internacional. Bueno, en este tiempo yo voy a hablar sobre sucesiones en caso de fallecimiento. Este es el procedimiento legal
por la cual se puede transferir el patrimonio de bienes, derechos y deudas de un individuo fallecido, causante a sus herederos o legatarios. También puede ser testamentaria, intestada, mixta o en base de fundamento. Testamentaria si existe un testamento válido, obviamente. Y intestada si no hay un testamento o este no es válido. Y mixta, esto se puede mezclar aquí elementos de los dos anteriores. Entonces, en el fundamento, el concepto fundamental en la que la herencia se concede ante la muerte del causante, es decir, que surge al instante de su muerte. Y también tenemos aquí en comurientes, aquí tenemos lo que se llama a dos o más personas que fallecen en un mismo evento o situación, como en un accidente, un sismo, etcétera. Y no se puede determinar quién murió primero. Aquí lo que es de importancia legal, si no se tiene evidencia de quién falleció antes, se asume que ambos murieron simultáneamente. Así no es posible que se herederen entre sí, puesto que no puede heredar del otro, sino también comprobar de lo que sobrevivió. Aquí tenemos una consecuencia práctica de lo que vamos a hablar, y que tenemos también que de los bienes de cada individuo son transmitidos a sus respectivos herederos legales. Aquí tenemos un ejemplo, un típico ejemplo. Un padre y su hijo mueren en un accidente, no se puede determinar quién murió primero. En esta situación se asume que ambos fallecieron en un mismo tiempo y no hay transferencia de herencia entre ellos. Cada patrimonio se asignan a los herederos correspondientes, por ejemplo, los hijos y los padres, dependiendo del caso. Aquí entramos a la naturaleza también, a la naturaleza jurídica, en donde es la aceptación de la herencia. Se trata de un acto legal que es un unilateral, voluntario y libre a través de cada persona designada a heredar y expresa un deseo de obtener la herencia. Que se puede ejercer también efectos que retrocede hasta el fallecimiento del legado, que pueden clasificarse como una simple y pura al heredero que toma tantos activos como las deudas del difunto, y también con beneficios de inventario. El heredero limita de su responsabilidad solo hasta la cantidad de los bienes heredados. También tenemos la repudiación de la herencia. Aquí es algo legal, unilateral, voluntario y puede ser expresado también implícito, también cual el heredero renuncia a la herencia de lo que le corresponde. Es irreversible que se lleve las circunstancias excepcionales como un error o fraude. Y también en esto de la naturaleza también hay efectos, que es el efecto de la aceptación. El heredero se convierte en un propietario del patrimonio heredado, asume todos los derechos, todas las obligaciones del fallecido, puede disponer de los bienes heredados. Si la aceptación es pura y simple, responde con todo su patrimonio por las deudas del causante, también hay efectos de la repudiación. Aquí la persona repudiada puede ser excluida de la sucesión. Su parte puede incrementarse hacia otros coherederos, derechos de acrecer o trasladar al próximo en línea sucesiora, por ejemplo, a los hijos o a los hermanos. También no tiene responsabilidad por las deudas del causante. Y por último, también no tiene la opción de aceptar después de haber repudiado, a menos que la ley lo permita por razones justificadas. Voy a exponer sobre algunos artículos importantes del Código Civil del Ecuador, específicamente los artículos 997, 998 y los artículos de 1248 a 1275, que tratan sobre las obligaciones y los modos de extinguirlas. Primero, los artículos 997 y 998 se refieren a las obligaciones condicionales. El artículo 997 establece que una obligación puede estar sujeta a una condicional, a una condición. Esta condición puede ser suspensiva cuando la obligación solo nace si se cumple la condición, o resolutoria cuando la obligación existe pero se extingue si se cumple la condición. El artículo 998 señala que si la condición es ilícita o imposible, se considera como no puesta, es decir, no tiene ningún efecto legal. Por ejemplo, no se puede condicionar una donación a alguien que cometa un delito.
Luego del artículo 1248 al 1275 se abordan los modos de extinguir las obligaciones. Estos son el pago o solución. Del artículo 1248 al 1267, el pago es el cumplimiento de la obligación, ya sea en dinero o en especie. Puede hacerle el deudor o un tercero, y debe hacerse al acreedor legítimo. También se regula el pago por consignación cuando el acreedor no quiere recibir el pago. Y pago por subrogación cuando un tercero paga y asume los derechos del acreedor. Como siguiente punto tenemos la novación, el artículo 1268 al 1270. La novación es el cambio de una obligación antigua por una nueva. Esto puede hacerse cambiando al deudor, al acreedor o el objeto de la obligación. Siguiente punto tenemos la compensación. Desde el artículo 1271 al 1273. Se produce cuando dos personas se deben mutuamente. En este caso, las deudas se cancelan entre sí hasta el monto menor. Y como último punto, la confusión, que va del artículo 1274 y 1275. Ocurre cuando una misma persona se convierte en deudor y acreedor al mismo tiempo, por ejemplo, al heredar una deuda que estaba a su favor. En resumen, estos artículos nos muestran cómo nacen algunas obligaciones condicionales y cómo las obligaciones pueden extinguirse de diferentes maneras y formas, ya sea por cumplimiento, sustitución, compensación o por la unión de derechos en una sola persona. Gracias.